y Apocalipsis, retomando de donde dejamos el miércoles pasado, y yo quería hacer una última aclaración, que por ahí, bueno, si alguien se siente tocado u ofendido por lo que voy a decir, ya le pido perdón de antemano, pero cuando nosotros estudiamos las profecías, especialmente el libro de Daniel, es necesario, casi imprescindible, tener conocimientos de historia y de geografía. Así que para quien no tenga estos conocimientos, y lamentablemente los programas de historia de los secundarios actuales han quitado la historia antigua del programa, o sea, esto que estudiábamos nosotros antes, estudiábamos Egipto, la Mesopotamia, Grecia, Roma, hoy en día no se estudia. Y esto hace que se haga mucho más difícil hablar de este tema, porque hay que explicar cosas que por ahí antes nosotros las aprendíamos en la escuela y hoy no se aprenden, ¿sí? Quizá los que peinan canas como yo no tienen tanto problema, pero a los más jóvenes se les hace un poco más difícil ubicarse, ¿sí? También sabemos que la Iglesia en los últimos años, en general, hablo en general, ha tenido deficiencias en cuanto a los métodos de enseñar la Biblia, haciendo predicaciones esporádicas en distintos lugares de la Biblia y no llevando un hilo, ¿sí? Por eso yo recomiendo siempre, y vuelvo a recomendar esta noche, un librito muy útil que se llama Panorama de la Biblia, que es un libro que viene apaisado, ¿sí? Que no es muy caro y que si uno lo puede comprar o la iglesia lo puede tener, ahí uno puede entender claramente cómo se desarrolla la historia de la palabra. Tiene dibujitos, tiene fechas, tiene lugares, y eso nos ayuda a entender claramente cómo se van desarrollando los hechos. Porque si no, cada vez que uno quiere enseñar alguna parte de la Biblia, como en este caso las profecías de Daniel y Apocalipsis, se encuentra que tiene que empezar a contar la historia desde el principio, ¿sí? Y si empezamos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, se nos va a hacer un poco largo este estudio de Daniel y Apocalipsis. Así que algunas cosas las vamos a dar por sabidas, otras las vamos a ir aclarando a medida que vamos avanzando con el estudio. La profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis es una revelación progresiva, ¿sí? O sea que hay muchas cosas que ustedes van a ver en las profecías de hoy, que si la ven por primera vez le va a llamar muchísimo la atención y le va a generar un montón de preguntas. Pero estas preguntas se van contestando, la mayoría de ellas, a partir de ir viendo las otras profecías complementarias. Y también recuerden que dijimos la clase pasada que hay cosas que no nos han sido reveladas, que son secretos, ¿sí? Para nosotros son las cosas reveladas y los secretos son de Dios, así que nosotros no vamos a tratar de adivinar, sino que vamos a decir lo que la Biblia dice. Así que ya vamos nomás a compartir pantalla y poder continuar con nuestro estudio. El anfitrión me va a tener que habilitar. Atilio, ¿va a ser de lector hoy también? ¿Cómo anda tu garganta? Muy bien, gracias. Sigo inhabilitado. Ahí estoy revisando. ¿Ahora? Ahí estamos. Gracias. Bueno, aquí habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? ¿Por qué estudiábamos Daniel Apocalipsis? Y hablamos acerca del contexto histórico mundial que había en los dos casos, en el caso de Daniel y en el caso de Juan, que es quien escribió
Apocalipsis, la suma del poder humano que había en Nabucodonosor al principio, en el imperio caldeo, babilónico, y en el imperio romano, en el caso de Juan, el gobierno satánico, ¿sí? Ya estamos, eso lo vamos a ver ahora, estamos fuera de Israel, ¿sí? La historia se desarrolla fuera de Israel, en un ámbito de aparente derrota. Parece que los seguidores de Dios están anulados, ¿sí? Parece que el diablo está teniendo el dominio completo sobre la tierra. Y finalmente un profeta fiel que pueda transmitir lo que Dios tiene para decirnos, ¿sí? En base a eso vamos a continuar con la historia de hoy. Muy bien. Como ustedes saben, el libro de Daniel transcurre alrededor del año 600 de nuestra era, ahora lo vamos a ver con más precisión, y si nosotros pensamos desde el momento de la creación, vemos cómo Dios desde Adán en adelante fue dando distintas profecías que tienen que ver con el plan final de Dios. Dios fue revelando poco a poco cuál era su plan para la humanidad y cómo iba a resolver el principal problema del hombre, que es el pecado. ¿Cuáles iban a ser las estrategias de Dios para resolver este problema? En principio, ¿se acuerdan? En Adán le dijo a Eva que su simiente heriría, ¿sí?, a la serpiente en la cabeza, con la promesa de que la simiente de la mujer, en este caso Jesucristo, iba a derrotar definitivamente a Satanás. A Abraham Dios le reveló que en él, en el pueblo judío, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en el caso de David, Dios le adelantó a David que su trono, el trono de David, no tendría fin. Vamos a leer un versículo que es un versículo bisagra en la Biblia, que es Jeremías 44:11. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: para mal de ustedes y para la destrucción de todo Judá, voy a darle la espalda. Muy bien. Dios, en un punto de la historia, le da la espalda a su pueblo, ¿sí? Hasta ese momento, Dios venía tratando con un pueblo de la tierra, un pueblo que Él había escogido entre todos los pueblos de la tierra, y un pueblo que Él había hecho personalmente a partir de un hombre que era Abraham. A partir de ese hombre y su descendencia, Dios formó un pueblo que era el pueblo de Israel, y empezó a tratar con ese pueblo. Se reveló a ese pueblo a través de los profetas. Sus planes eran con ese pueblo en un lugar especial que era la tierra prometida, y Dios ya sabía a quién se iba a revelar y con quién iba a establecer su voluntad sobre la tierra. Pero este era un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no cumplió con el pacto. Entonces, luego de innumerable cantidad de advertencias, Dios les da la espalda, ¿sí? ¿Qué te parece a vos que un día se te aparezca Dios y te diga: ¿sabes qué? Yo ya te doy la espalda. Ya no vengas, ya no pidas, ya no llores, yo te doy la espalda. Bueno, eso pasó. Jeremías 44:11. Jeremías, el profeta llorón, es llorón porque realmente lo que tuvo que contemplar es que Dios le dio la espalda a su pueblo. Entonces Dios empieza a tratar con otros que no son el pueblo de Israel. Dios empieza a preparar el acto final de esta tierra. Cuando ya Dios decide que su pueblo es un pueblo que no va a funcionar, ¿sí?, como pueblo de Dios, es un pueblo que están siempre vagando en su corazón. Dijo Dios: es un pueblo rebelde, es un pueblo que no admite
ningún mandato ni corrección de parte de Dios, sino que siempre vuelve a la maldad y a comportarse como los pueblos paganos. Entonces Dios comienza a preparar el acto final de esta tierra. Cuando nosotros hablamos de acto final, tenemos que pensar que en tiempo, ¿sí?, esto se tiene que ajustar a los tiempos de Dios. Un Dios que habita la eternidad no prepara un acto final, ¿sí?, en un fin de semana, sino que lo prepara a través de la historia. Van a pasar miles de años para concretar este acto final. Y Dios para esto se empieza a relacionar con los poderosos de la tierra. Vamos a ver cómo Dios empieza a interactuar con personas que ni siquiera en algunos casos creían en Dios, otros que sí creían pero no lo honraban y honraban a otros dioses, pero Dios, como los va a utilizar como herramienta para concretar ese propósito, ¿sí?, de cerrar su plan sobre esta tierra, muchas veces lo vamos a ver interactuando de alguna manera con los poderosos de la tierra. Yo les pegué ahí una página del diario que habla acerca de Donald Trump. Donald Trump, que ahora perdió las elecciones en Estados Unidos, es presidente que conoce la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios y sabe que las naciones tienen que tomar posición delante de Dios y posición respecto de diversos temas que vamos a ir tocando nosotros. Por lo cual, él tomó acciones políticas que tienen que ver con el plan de Dios, ¿sí? Esa nota dice que Donald Trump abre las puertas del infierno. Fue cuando Donald Trump reconoció que Jerusalén era la capital de Israel y no Tel Aviv, que es la capital administrativa. Y esto produjo una revolución en el mundo. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones que se tienen que dar para que se cumplan las profecías que están en la Biblia. ¿Donald Trump es un hijo de Dios? Esa opinión se la dejo a usted, ¿sí? Yo no voy a opinar sobre la vida de Donald Trump, ¿sí? A mí los hijos de Dios me gustan con otro peinado. Pero esta opinión se los dejo a usted. Pero Dios, ¿sí?, utiliza a los poderosos de la tierra para cumplir su propósito. Así utilizó a Nabucodonosor, ¿sí?, para llevar parte del pueblo de Israel, no destruirlo totalmente y llevarlo cautivo a Babilonia, ¿sí? Y vamos a leer otro ejemplo de poderoso siervo que está en la Biblia como un siervo de Dios en Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Muy bien, Ciro, otro rey, ¿sí? Un rey persa, pagano, ¿sí? Ya no era del imperio babilónico, sino del que venció a los babilónicos, que fueron los persas, y él se presenta a sí mismo como aquel que va a ser un siervo de Dios, que va a cumplir con una orden de Dios, ¿sí? ¿Era un hijo de Dios, Ciro? Le dejo la opinión a usted, ¿sí? A mí los hijos de Dios me gustan mucho más fieles y menos paganos que Ciro. Así que, pero le dejo su opinión. Pero Dios utilizó a Ciro para cumplir con su propósito en esta carrera para el final de la historia de este planeta. Muy bien, volvemos al libro de Daniel, y Daniel, la primera intervención que tiene allí en Babilonia, la primera intervención importante, más allá que siempre utilizamos como ejemplo a Daniel, que no se contaminó con la comida del rey, que fue fiel a su Dios, por más que le pusieron el nombre de un Dios pagano, le cambiaron el nombre, él fue fiel, sus amigos fueron fieles al Señor, pero llega un momento donde empiezan a pasar cosas raras en Babilonia, cosas que nunca habían pasado. Nosotros recordamos la historia de José y sabemos que José en algún momento también interpretó el sueño de Faraón, pero ese sueño
tenía que ver con el pueblo de Egipto, no tenía que ver con todo el mundo. Ahora en Babilonia Dios le revela a Nabucodonosor a través de un sueño cómo se va a desarrollar la historia de la humanidad en los próximos siglos, ¿sí? Casi en el próximo milenio o casi hasta el final de la historia de la humanidad. Daniel vivió entre los años 608 al 516 a.C. Recuerden que los años antes de Cristo, a medida que nos acercamos al nacimiento de Cristo, van bajando los años, ¿sí? Al revés que del otro lado, que en nuestra era. Y Nabucodonosor reinó entre el 605 y el 562 a.C. Quiere decir que coincidieron gran parte de sus vidas, y fue allí que Nabucodonosor tuvo un sueño, y ese sueño lo dejó tan confundido, porque no era como los sueños que tenemos habitualmente nosotros, ¿sí? Que aparece alguna persona que ya está muerta, o alguien que no vemos hace mucho tiempo, ¿sí? O vemos un elefante rosado tirándose por un tobogán. No era una cosa así, sino que era un sueño sumamente extraño, y fue tanto lo que lo impactó que él se olvidó el sueño, ¿sí? Y no sabemos si realmente se lo había olvidado o no le quiso contar el sueño a nadie para que nadie pensara que él se había vuelto loco. La cosa que llamó a todos los magos, a todos los adivinos de Babilonia para que le pudieran decir qué soñó y también le pudieran interpretar este sueño, y nadie pudo. Y así fue que le trajeron al joven Daniel, y este joven recibe de Dios la revelación del sueño, qué sueño había tenido él y su interpretación. Y va delante de Nabucodonosor y le dice qué sueño tuvo y le interpreta ese sueño, ¿sí? Lo cual a nosotros nos facilita bastante las cosas, porque este sueño se convierte en una profecía, ¿sí? Y esta profecía Dios se la dio en parte a Nabucodonosor, ¿sí? Y acá vemos otra vez, Dios se sale del libreto y le da una profecía, no a un profeta del pueblo de Israel, sino que le da una profecía a un rey pagano. Y después es el profeta del pueblo de Israel quien interpreta esa profecía, ¿sí? Así que vamos a ver cómo Dios vez tras vez se va a ir saliendo del libreto que venía llevando en la otra parte del Antiguo Testamento. Muy bien, la interpretación del sueño, ¿sí? Nabucodonosor soñó una estatua. Siempre que se representa esta estatua, y ustedes van a ver varios dibujitos de ahora en adelante, por eso les va a gustar más la lección de hoy, porque tiene muchos dibujitos, representan esta estatua con forma de un varón babilónico, porque se supone que Nabucodonosor lo soñó así, ¿sí? Con esa forma, de un varón babilónico. Era una tremenda estatua, y esa estatua tenía la particularidad de que estaba construida con distintos materiales. Su cabeza era de oro, ¿sí? Su pecho y sus brazos eran de plata, el vientre y sus muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de parte de hierro y parte de barro cocido, y estaban mezclados los materiales. Ya de por sí era una estatua ilógica. Nadie construiría una estatua con esas características. ¿Por qué? Porque los pies de la estatua eran los más débiles de la estatua, eran lo menos valioso. Y entonces, evidentemente que no se trataba de una construcción real, sino que el sueño indicaba, ¿sí?, otra cosa, que era la revelación de otra cosa, ¿sí? Pero no solamente soñó esto Nabucodonosor, sino que también en un momento una piedra, ¿sí?, una roca cortada, dice, no de mano, no era una piedra cuadradita, ¿sí?, con una forma determinada, sino una piedra con forma de piedra, podríamos decir. Esa piedra golpea a la estatua en los pies
y la estatua termina siendo destruida. Ese sueño tan raro tuvo Nabucodonosor, y en ese sueño Dios le explica a Nabucodonosor y le explica a Daniel y nos explica a nosotros cómo se va a desarrollar la historia de ahí en adelante. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Sí? Este mundo tan loco en el que nosotros vivimos ha desarrollado su locura, ¿sí?, bajo la voluntad de Dios. Ha sido la voluntad de Dios que el poder haya pasado de hombres a hombres, pero siempre Dios teniendo el control de lo que iba ocurriendo. Y fue así que Daniel le explica a Nabucodonosor que se tratan de reinos, esos materiales de la estatua. Se tratan de distintos poderes terrenales, de distintos imperios, si ustedes lo quieren así. Y van a ir pasando unos tras otros, pero lo que va a ir cambiando, más allá de que van a cambiar los lugares territoriales donde están estos imperios y donde está su capital, lo que va a ir cambiando es la concentración del poder. Hablábamos que la clase pasada que a Nabucodonosor se lo presenta como rey de reyes, ¿sí? Le dice Daniel, tú eres el rey de reyes. Ahí el poder estaba totalmente concentrado en una persona. Él era el que decidía, ¿sí? Y esto lo hacía muy particular. Por más que los otros imperios que vamos a ver después fueron más grandes en territorio y fueron más poderosos, su rey era más débil, ¿sí? El que gobernaba era más débil. Por eso que los materiales se van degradando de la cabeza para abajo, ¿sí? Una cosa es el oro, el valor del oro, otro es el valor de la plata, otro es el del bronce, otro es el del hierro, y otra cosa es tener hierro mezclado con ladrillo, con barro cocido, ¿sí? Es otro tipo, ¿sí? Si no, trátele de regalar a su esposa un anillo de barro cocido, y hágale creer que es de oro, y va a ver que no le va a funcionar, ¿sí? Son distintos tipos de valores, ¿sí? Entonces, este primer sueño presenta 4 imperios que van a gobernar la tierra durante muchos años, muchos años, y ya vamos a ver que en principio son como 800 años, pero después son muchos más. Entonces, Dios pone, ¿sí?, un reflector, un proyector hacia el futuro, mostrando lo que va a ocurrir. Adelanta lo que va a ocurrir con el mundo. Que ese imperio, el imperio de Nabucodonosor, ¿sí?, y los que lo siguen, el imperio babilónico, que estaba establecido por el pueblo caldeo, que se lo habían heredado de los asirios, se iba a terminar. Y que esa gloria se iba a terminar. Y que los que iban a ocupar el poder y se iban a desarrollar como imperio eran los medos y los persas, que eran una nación que venía del norte, del sur de Rusia, de más al oriente, iban a venir, iban a ocupar la ciudad, iban a ocupar toda esa zona, iban a establecer otro imperio. Después de eso iba a venir otro imperio que los iba a vencer a ellos, que iba a ser el imperio griego, que se desarrolló a través de la tarea del Alejandro más famoso del mundo, que es Alejandro el Grande, ¿sí? Y después vamos a hablar de él, y después de eso va a venir el imperio romano que nosotros conocemos más. Todo eso estaba en el sueño de Salomón, y esto es lo que le interpretó Daniel. Imagínense, ¿sí?, imagínense el salto que tuvo que dar, ¿sí?, la humanidad y aquellos que estaban recibiendo esta información, ¿sí? Imagínense que si a vos te decían en el año pasado, ¿sí?, en marzo de 2019, mirá, el año que viene no vas a poder salir de tu casa, no va a haber clase, no va a haber aviones, no va a haber colectivos,
el año que viene mucha gente va a morir, hay un virus que va a estar en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo, ¿sí? Si alguno te lo hubiera contado, vos qué ibas a decir, no, es imposible, es sumamente improbable que esto pase. Sin embargo, ahora que lo vemos, con el diario del lunes, vemos esta realidad en la que nosotros estamos viviendo. Bueno, en ese tiempo empezaba a mostrarse algo que nunca se había visto, cómo se iba a desarrollar el poder del hombre sobre la tierra. Como les decía, las profecías en Daniel son como círculos concéntricos porque después Dios le da a Daniel una visión. Esta visión está en el capítulo 7 de Daniel, y de ahí vamos a leer a Tilio poco a poco, casi todo el capítulo, y le da una visión para explicarle a Daniel y dejarnos registrado a nosotros y a los que vivían en aquel tiempo más información acerca de esos reinos que iban a venir sobre la tierra. Así que nosotros vamos a leer Daniel capítulo 7 del 1 al 3. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó y dijo: una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir 4 bestias enormes y diferentes la una de la otra. Muy bien. Esta es la presentación de esta segunda visión, en que Dios le revela a Daniel más de lo que vio Nabucodonosor en su sueño. Ahora ya no eran distintos materiales de una estatua, sino que ahora eran bestias horrorosas, eran bestias gigantescas. Daniel dice que en principio que era un sueño y después que fueron visiones, ¿sí? Evidentemente que durante todo el tiempo, mientras dormía y mientras estaba despierto, Daniel recibía información de parte de Dios, y esta información trastornaba todo su ser. Si ustedes quieren saber por qué oraba tanto Daniel 3 veces al día y todo esto, bueno, acá tienen una de las razones. Imagínate que Dios te dé este tipo de visiones, ¿sí? No va a hacer otra cosa que estar orando todo el tiempo, ¿no? Eso te va a llevar a postrarte delante de la presencia de Dios, lo que pasaba con la vida de Daniel. Así que vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Estas bestias que están allí en el capítulo. Vamos a leer Daniel 7:4. La primera parecía un león, pero tenía alas de águila. Yo la estuve mirando hasta que le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre sus patas como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. Muy bien. Vamos a leer también, por favor, Atilio, Jeremías 50 del 43 al 45. ¿La tenés ahí? Sí, lo tengo. Cuando el rey de Babilonia supo la noticia, sus manos desfallecieron. Le sobrevino la angustia y le dieron dolores como de mujer parturienta. Yo vendré contra la fortaleza amurallada como un león que sale de los bosques del Jordán, y muy pronto los haré huir de la ciudad. Pondré al frente de ellas a quien yo elija, porque ¿quién puede compararse a mí? ¿Quién puede ocupar mi lugar? ¿Qué pastor puede hacerme frente? Muy bien. Acá vemos cómo, mientras que
Daniel estaba en Babilonia en el mismo tiempo, ¿sí? Cronológicamente, Jeremías recibía en Jerusalén esta visión del león, ¿sí? De identificar a Babilonia con el león. A este reinado de Nabucodonosor, recuerdan que en el imperio babilónico, si ustedes, no tengo acá una imagen, pero decoraban las paredes, ¿sí? Con leones alados, ¿sí? Tenían las imágenes de leones alados, y después algunos de esos leones tenían cabeza humana. También los que han leído Daniel, como los que hemos estado estudiando los profetas últimamente, vimos que el mismo Nabucodonosor en algún momento tuvo como un brote psicótico y se convirtió en una bestia, ¿sí? Que andaba en cuatro patas y que comía pasto, ¿sí? Y que después Dios lo restauró a la forma humana y a volver a comportarse como un ser humano. Bueno, todo esto nos muestra de que ese león que vio Daniel no era otro que el imperio babilónico, el imperio que estaba en ese momento. Ahora, una cosa que vamos a decir ahora y la vamos a repetir durante mucho tiempo. Nosotros, los cristianos, los que vamos a la iglesia, y algunos que no van a la iglesia, tenemos un montón de cosas que hemos heredado y aprendido del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que más estudiamos, lo que más leemos, ¿sí? Yo puedo decir particularmente en mi vida que sé más de la historia del pueblo de Israel que de la historia argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque me paso estudiando la historia del pueblo de Israel y hablando de los héroes del pueblo de Israel, y no hablo ni estudio tanto, por más que me gusta la historia argentina, de los próceres argentinos, ¿sí? Y nosotros conocemos más de la historia de Israel que muchos judíos. Así que para nosotros podríamos decir que el pueblo de Israel ha influido en nuestra forma de vida, ¿sí? Hacemos cosas que los judíos hacían. Pero el resto de la humanidad y también nosotros hemos recibido de cada uno de estos imperios nuestra manera de ser. Vamos a ir viendo cómo se desarrollan estos imperios y cómo la vida que nosotros llevamos hoy en día se fue forjando en cada uno de estos imperios. Vamos a ver, por ejemplo, el imperio babilónico, ¿sí? Babel, de donde viene el nombre Babilonia, significa puerta de Dios. Fue allí en Babilonia, ¿sí?, donde se erigió la Torre de Babel. ¿Qué fue la Torre de Babel? ¿Se acuerdan cuando la humanidad era una sola y empezó a construir una torre para llegar a la presencia de Dios? Babel fue el último lugar donde estuvimos juntos. Vos y yo, tus antepasados y mis antepasados, estuvieron juntos en la Torre de Babel. La población mundial estaba en ese lugar en ese momento. Fue la última vez que estuvimos juntos en algún lugar. Porque a partir de ahí, una vez creados los lenguajes, los idiomas, se separaron. Y empezaron a formar naciones diferentes. Empezaron a formarse los pueblos de Oriente, empezaron a formarse los pueblos de América, las distintas naciones de Europa, de Asia, de África. Nos empezamos a separar y empezamos a diferenciarnos uno de otros. Dios lo hizo, ¿sí? Ahí, en Babilonia, mucho tiempo antes de que estuviera Nabucodonosor. Pero nosotros venimos de ese lugar. Y después heredamos muchas cosas de Babilonia. En Babilonia por primera vez se empezaron a hacer registros sistemáticos de la historia del hombre. Fue en el primer lugar, ya habían aprendido la escritura ellos de los asirios y empezaron a llevar registros, bibliotecas, y iban anotando todo lo que pasaba. Los gobiernos anotaban sus actos de gobierno e iban guardando, ¿sí?, en las bibliotecas lo que se enseñaba en la escuela.
cuál era el modo de vida de la sociedad. Todo se escribía en tablillas de arcilla y se guardaba, y se han encontrado cientos de miles de esas tablitas de arcilla, y sabemos muchísimas cosas de esos pueblos porque ellos empezaron a escribir la historia. Ellos nos heredaron también el primer código civil y jurídico, que es el Código de Hammurabi, o Hammurabi, como más le guste a los puristas del lenguaje. Y este código, ¿sí?, se parece mucho a muchas de las leyes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es un código represivo, ¿sí? Es un código que se basa en el ojo por ojo, diente por diente. Como es muchas de las leyes que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí? Nosotros miramos nuestro código penal, pues decir, si vos cometés este delito, te corresponden tantos años de cárcel. Bueno, todo empezó también ahí en ese tiempo. Ellos, ¿sí?, los babilónicos, fueron los que desarrollaron la astronomía y empezaron a ver los planetas, midieron la distancia de la Tierra al Sol, se dieron cuenta que la órbita de la Tierra tenía una forma elíptica, se dieron cuenta de los equinoccios, empezaron a calcular los eclipses, y también ahí en ese tiempo nació la hermana rebelde de la astronomía, que es la astrología. De ahí salieron los signos del zodíaco. Ellos pensaban que las estrellas eran dioses y que ellas determinaban el futuro de los hombres, y tanto la astronomía como la astrología la tenemos hasta nuestros días, ¿sí? Eso se fue desarrollando hasta el día de hoy. También descubrieron ellos que había una relación entre la higiene y la salud. Se daban cuenta que las personas más limpias, que tenían hábitos de higiene, eran más saludables, ¿sí? Y ahí empezaron la costumbre, las personas, de bañarse más seguido. Inventaron también el calendario solar, que es el calendario que nosotros usamos hoy en día, que usamos de 365 días, y también determinaron, ¿sí?, por la vuelta de la Tierra sobre su eje, que el día durara 24 horas, ¿sí? Todas estas cosas que nosotros las tenemos hoy en día nacieron allí, en Babilonia. Empezaron a organizarse políticamente. Si ustedes leen el libro de Daniel, van a leer esta palabra que hoy se usa mucho, ¿no?, con otro sentido, los sátrapas, ¿sí? Cuando uno le dice a una persona que es un sátrapa, hoy en día le dice muchas cosas, pero en aquel tiempo significaba que era un gobernador. Empezaron a delegar el poder por zonas, ¿sí? Uno le parece una pavada eso, pero ellos lo inventaron los babilónicos, de decir, mira, vos te vas a hacer cargo de esa tierra. Sátrapa quiere decir el señor de un pedazo de tierra, el que está a cargo de un pedazo de tierra, el gobernador de un pedazo de tierra. Y así empezaron a organizarse políticamente para poder gobernar un imperio tan grande. Y también avanzaron muchísimo en la matemática y la geometría, ¿sí? Los babilónicos inventaron la multiplicación, ¿sí? Los egipcios, tan agrandados que son con las pirámides y todo eso, solo sabían sumar y restar, ¿sí? Los babilónicos inventaron la multiplicación, ¿sí? Y también empezaron para poder calcular todo lo que calculaban en astronomía, empezaron a incursionar en la geometría, ¿sí? Fíjense todas las cosas y muchas más que heredamos de Babilonia. Después, en el sueño, en la visión de Daniel, tenemos otra bestia. Daniel 7:5. ¿Lo leemos? También vi una segunda bestia parecida a un oso. Se apoyaba más en un lado que en el otro, y tenía 3 costillas entre los dientes. Y oí que se le dijo, levántate, devora mucha gente. Muy bien. Esta segunda bestia era la bestia que iba a destruir, iba a sacar de su trono al león alado, y era el imperio medo-persa, ¿sí? Dice que este oso estaba inclinado más de uno de los dos lados, era un oso medio jorobado. ¿Por qué? Porque eran dos pueblos, ese imperio, los medos y los persas, pero en realidad los que tenían el poder eran los persas, ¿sí? Y los persas eran extremadamente crueles, eran una nación
que les encantaba hacer masacres de gente. No eran como los babilónicos, sino que eran mucho más crueles y sanguinarios, ¿sí? Y ellos dominaron todo el territorio que tenían los babilónicos y empezaron a ir sumando nuevos territorios. Ahora, ¿qué heredamos, ¿sí? de esta gente? ¿Sí? ¿Qué heredamos? Bueno, de los persas, el sistema de riego por canales. Los persas fueron los que hicieron la primer comunicación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, ¿sí? A donde ahora está el canal de Suez. Ellos hicieron una serie de canales a través de un brazo del Nilo para poder comunicar los dos mares y así poder comerciar por barco. Inventaron el correo, cosa que hasta ese momento no existía. Inventaron un método para bombear agua subterránea. Descubrieron que había agua abajo de la tierra y que ese agua se podía sacar a través de bombas. Inventaron las alfombras. Te van a decir, bueno, ¿qué invento más pavo, no? La alfombra, ¿sí? Bueno, vayan a Estados Unidos y van a ver que no van a encontrar una casa sin alfombra, ¿sí? Hay lugares del mundo donde nadie piensa tener una casa si no tiene un piso alfombrado. Bueno, ellos inventaron la alfombra. Pero una de las cosas que inventaron, ¿sí? Y esto les va a llamar la atención, es la conquista libertadora, ¿sí? Nosotros eso lo hemos visto aún en nuestro país. Tuvimos, ¿sí?, la revolución libertadora. Y es que ellos, cuando avanzaban a conquistar a los pueblos, ¿sí?, no iban como conquistadores, sino que iban como libertadores. Iban como, dice, yo te vengo a librar del yugo de este que te está dominando, ¿sí? Se presentaban así, ¿sí? Y después, bueno, hacían lo que querían. ¿Se acuerdan que eran los más sanguinarios? Pero siempre se presentaban, ¿sí?, como aquellos que venían a romper las cadenas de opresión del que estuvo antes, ¿sí? No sé si les suena conocido eso, ¿sí? Pero a partir de los persas se volvió una moda, ¿sí?, entre los conquistadores. Después vinieron los que vinieron a conquistar América, y después cada vez que hay un gobierno nuevo, ese gobierno nos viene a salvar de los desastres del gobierno anterior y se presenta de esta manera. Y otra cosa que tuvieron los persas es que ellos, a los pueblos que iban conquistando, incorporaban la tecnología de esos pueblos y llevaban gente para que aprendieran la tecnología de esos pueblos y la pudieran perfeccionar. Fue así que fueron inventando cosas como la bomba para poder sacar agua. Vamos a la próxima bestia. Daniel 7:6. Después de esto vi una tercera bestia. Parecía un leopardo, pero en la espalda tenía 4 alas de ave y también 4 cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Vos te asustás que porque a veces soñaste, ¿sí?, alguna cosa media que se te apareció una araña, ¿sí?, algo así en el sueño. ¿Sí? Fíjate qué sueño tenía Daniel. Este leopardo de 4 cabezas y alado encima, ¿sí?, representaba el imperio griego, que era el que iba a venir después a dominar a los persas, ¿sí? Este imperio que comenzó con un joven macedonio que se llamaba Alejandro, y su papá era Filipo el Grande, y ya habían empezado a dominar una parte del norte de Grecia, pero Alejandro se convirtió en un genio de la estrategia y de la guerra, y en poco tiempo conquistó todo el imperio persa y mucho más. Llegó hasta la India, y dice que cuando llegó al otro lado de la India y vio el mar, se puso a llorar porque no tenía más tierra para conquistar. El problema de Alejandro es que murió muy joven, y por eso están las 4 cabezas del leopardo, porque sus 4 generales se hicieron cargo de ese imperio, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hablar de esos 4 generales y de uno en particular. Pero este imperio, el imperio griego, estuvo dominando la tierra conocida durante mucho tiempo, y vamos a ver qué cosas, ¿sí?, nos dejaron los griegos a nosotros.
algunas nada más, vamos a ver, porque ya que empezamos tarde se nos está haciendo larga la lección. Nosotros heredamos de los griegos la filosofía, ¿sí? No sabemos si eso es bueno o es malo, pero la filosofía vamos a tomarla como el hecho de que nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Bueno, la filosofía se dedica a pensar todo eso. Crearon los deportes olímpicos, que están aún hasta el día de hoy. Este concepto de que la mente sana solamente se desarrolla en un cuerpo sano. Los griegos nos dejaron a nosotros el ideal de belleza, ¿sí? Si vos ves una estatua griega, vas a ver que el ideal de belleza, ¿sí? Bueno, con algunos poquitos kilos de más, que tenían los griegos, es el mismo que tenemos nosotros hoy en día, ¿sí? La perfección, la simetría, ¿sí? El cuerpo musculoso, ¿sí? Equilibrado, bueno, todo esto era el ideal de belleza de los griegos y sigue siendo el ideal de belleza para nosotros. Los griegos inventaron la democracia, ¿sí? De una forma muy, muy parecida a la que la tenemos hoy en día, que el pueblo pudiera elegir sus gobernantes o por lo menos quienes dictan las leyes. Los griegos se interesaron en la literatura, ¿sí? De poder escribir ficción. Hasta ese momento solamente se escribía la realidad, lo que pasaba en la realidad. Pero Homero, que fue un gran escritor griego que escribió la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Alguna vez, si están muy, pero muy, muy aburridos, ¿sí? Pueden leer alguno de esos libros, y fueron los primeros que empezaron a escribir ficción, ¿sí? No inventaron, sino que desarrollaron tremendamente la biología, ¿sí? Tanto que hoy en día los nombres científicos de las plantas nos vienen de los griegos, y la zoología, se pusieron a clasificar las especies animales, empezaron a desarrollar el lenguaje médico, todo eso que ustedes se preguntan, ¿sí? ¿Por qué el que te estudia la sangre no se llama sangrólogo, ¿sí? Sino que se llama, se me fue el nombre ahora, por hacer el chiste, hematólogo? ¿Y por qué tenemos un otorrinolaringólogo y un odontólogo, ¿sí? Y un cardiólogo, y no es un corazonólogo? Entonces, todas estas cosas se las debemos a los griegos. Ellos desarrollaron el lenguaje médico. También ellos crearon el alfabeto, ¿sí? Justamente el alfabeto se llama alfabeto por las dos primeras letras del alfabeto griego, que eran alfa y beta, ¿sí? No sé si notaron que también el abecedario se llama así porque tiene A, B, C, ¿sí? Dario. Muy bien, pero entonces ellos crearon el alfabeto, desarrollaron mucho más la geometría que lo que habían hecho los babilónicos y los persas, la física, ¿sí? Con Arquímedes. Ellos hicieron grandes desarrollos de todas estas ciencias, ¿sí? Podríamos seguir hablando un rato más, pero vamos a llegar a la bestia más interesante, que es la cuarta. Daniel 7:7. Y esa misma noche, mientras tenías estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las obras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Muy bien. Si tienen pesadillas esta noche, échenle la culpa a Daniel, no me echen la culpa a mí. Esta bestia era tan fea, tan terrible y tan espantosa que no se comparaba a ningún animal conocido, ¿sí? Acá un artista hizo una de las tantas representaciones de esta, pero ustedes si buscan en internet van a encontrar un montón de representaciones diferentes
de esta bestia. Esta bestia simbolizaba otro imperio que iba a venir después de los otros tres, ¿sí? Y tenía algo en particular, ¿sí? Que tenía dientes de hierro, ¿sí? Recuerden la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Babilonia era la cabeza de oro, ¿sí? El imperio persa era ese pecho de plata, ¿sí? Después los lomos de la estatua eran de bronce, y que era el imperio griego, y después las piernas eran de hierro, ¿sí? Esta bestia tenía los dientes de hierro, que son el equivalente a las piernas de hierro de la imagen, y tenía extrañamente sobre la cabeza 10 cuernos, ¿sí? Y ahora vamos a desarrollar esto. Recuerden que los pies de esa estatua, ¿sí? Era la estatua de un hombre, tenían 10 dedos, ¿sí? Ahora acá tenemos 10 cuernos. Y vamos a avanzar un poquitín más, ¿sí? Para poder ver de qué se trataba, ¿sí? Esta bestia. Pero dijimos que era el Imperio Romano, y el Imperio Romano nos ha dejado a nosotros un montón de cosas, y especialmente a nosotros los latinos, a los argentinos, nos ha dejado el idioma. Nuestro idioma, el español, el castellano, deriva del latín, así que es una especie de latín reformado el que nosotros hablamos, y también el francés, el portugués, el rumano, el italiano, son todos idiomas que derivan del latín. Así que heredamos de Roma el idioma, ¿sí? Nosotros hablamos romano, ¿sí? Una forma media rara, pero hablamos romano. Heredamos también de Roma el derecho y el sistema legal. El sistema legal judicial de los romanos es muy similar al nuestro, tanto que para poder estudiar abogacía tenés que empezar por derecho romano. Y si querés escribir como abogado, tenés que saber un montón de términos en latín, porque todavía se siguen utilizando los términos en latín para escribir legalmente. Los romanos desarrollaron la cirugía, ¿sí? Tenían tantas batallas que tenían que tener médicos que actuaran en el campo de batalla, y empezaron a resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con la medicina en cuanto a la cirugía, ¿sí? Las amputaciones, la forma de coser, y empezaron a inventar un montón de herramientas que hoy en día más desarrolladas se usan en medicina. Inventaron el sistema vial, que a ningún imperio se le había ocurrido, que si vos querés ganar, tenés que llegar rápido, y para llegar rápido necesitas un camino. Así que lo primero que tenés que hacer antes de ir a pelear es hacer un camino, y eso lo descubrieron los romanos. Crearon sus acueductos, los sistemas de cloacas de la ciudad, y fueron los primeros que empezaron a desarrollar la arquitectura del ocio, ¿sí? En vez de hacer cosas que eran útiles para algo solamente, como podía ser un acueducto, empezaron a construir grandes edificios que simplemente eran para divertir a la gente, para el tiempo de ocio, ¿sí? Así que vemos los circos romanos, y vemos los anfiteatros y todo lo que ellos hacían con mucho esfuerzo y mucha inversión para que la gente esté contenta, ¿sí? Para que en sus ratos libres tenga a dónde ir y ver cómo un león se comía a algún cristiano, ¿sí? O cómo dos esclavos se peleaban entre sí hasta matarse. Los romanos inventaron algo que la mayoría de la gente no sabe, que es el cemento, ¿sí? Que nosotros lo seguimos usando muy parecido a como ellos lo inventaron, y también inventaron el hormigón. Se dieron cuenta que si adentro del cemento vos ponías hierros, esa construcción se volvía casi indestructible, ¿sí? O sea que hace 2000 años ellos ya utilizaban el cemento para sus construcciones. Y también, entre otras cosas que inventaron, fueron los programas de desarrollo social, de bienestar social, ¿sí? Los subsidios alimenticios para la población, esto de repartir el pan para la gente, el trigo, para que todos tuvieran para comer, fueron ellos los que
empezaron a desarrollar esto, que hoy en día también lo vemos en casi todos los gobiernos del mundo. Ahora, Roma tiene una particularidad, y esa bestia tenía una super particularidad, ¿sí? La particularidad de Roma, ¿sí?, es que Roma todavía existe. Si nosotros miramos hoy en día el mapa de Europa, eso que tienen ahí ustedes es parte del mapa de Europa, y vemos las naciones que conforman la Comunidad Económica Europea, que tienen un parlamento en común, una moneda en común, que toman decisiones en común, vamos a ver que se parece mucho a lo que era el Imperio Romano de aquel tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? El Imperio Romano de Occidente, el que tenía la capital en Roma, ¿sí?, estuvo más o menos hasta el 450, 460 después de Cristo como Imperio Romano. Después quedó el Imperio Romano de Oriente, que estuvo hasta casi antes de la conquista de América, ¿sí? O sea que estuvo 1000 años más el otro imperio. Pero en realidad la organización política, las estructuras, los caminos, ¿sí? Si vos hoy en día viajás a Europa y podés entrar a cualquier país de la Comunidad Económica Europea, podés pasar las fronteras sin tener ningún problema. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma comunidad, como antes estaba dentro del mismo imperio. Cuando Daniel vio esa bestia, ¿sí?, que fue la cuarta bestia, dijimos que esa bestia tenía una particularidad, y esa particularidad era que tenía 10 cuernos en la cabeza, ¿sí? Pero entre esos cuernos había un cuerno más pequeño, ¿sí? Había un cuerno mucho más pequeño. Dice en 7.8, y esto lo voy a leer yo, Atilio, dice en 7.8, mientras contemplaba los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño, y que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza. Entre estos cuernos había un cuerno diferente. Acá el artista, el que dibujó esta cabeza de la bestia, ¿sí?, lo hizo con esta forma de cuerno, con cara humana, ¿sí?, también bastante feo, pero tenía una particularidad ese cuerno, que era un cuerno parlante, era un cuerno que después, más adelante, Daniel nos va a decir que era un cuerno insolente, ¿sí?, era un cuerno que al hablar gritaba y faltaba el respeto a los que lo escuchaban. O sea que Daniel, al interpretar esta visión, este sueño, nos muestra que ese imperio romano se iba a ir dividiendo en naciones, ¿sí? La Comunidad Económica Europea ha ido cambiando su conformación. Hace poco salió Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, pero la profecía de Daniel dice que finalmente esa comunidad que representa al Imperio Romano hoy en día va a tener 10 integrantes, y que de esos integrantes hay uno que va a copar, ¿sí?, el gobierno de 3 naciones, y se va a erigir como una autoridad sobre el resto, va a sobresalir sobre el resto, ¿sí? Y cuando hablamos de esto, nosotros estamos hablando del tiempo actual. La Comunidad Económica Europea, o sea, lo que quedó del Imperio Romano, es actual. Todo lo que nosotros hemos mencionado acerca de Roma y que sigue influyendo sobre nuestras vidas, ¿sí?, el sistema jurídico, nuestro idioma, todo lo que Roma había heredado de los otros imperios anteriores, porque Roma se quedó con la cultura griega, se quedó
con la ciencia de los persas, ¿sí? Se quedó con la capacidad de batalla, la capacidad militar de los griegos, fue sumando todo eso y creó un gran imperio. Ese imperio, de una manera o de otra, sigue estando hoy en día. ¿Quién es ese cuerno pequeño que aparece ahí? ¿Cuál es el papel que va a jugar en la historia del mundo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Y qué va a hacer Dios con todo esto? Porque recuerden que Dios le está revelando a Daniel qué va a hacer con el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Todo eso lo vamos a ver la próxima clase y en los que siguen, ¿sí? Pero bueno, como yo les dije, ustedes pueden seguir leyendo el libro de Daniel, pueden ir profundizando en esto y vamos a ver ya la próxima clase cómo esto se empieza a relacionar con las revelaciones que están en el libro de Apocalipsis. La próxima semana vamos a ver cuál es el fin de esta bestia, qué pasa con este señor cuerno parlanchín, ¿sí? Y vamos a poder relacionar esto con las profecías del Apocalipsis y con nosotros, ¿sí? Porque la semana que viene aparecemos nosotros en la profecía, ¿sí? Así que los espero la próxima semana para poder seguir desentrañando esta apasionante profecía que encontramos en el libro de Daniel, ¿sí? Así que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, no le aseguro que yo se la vaya a contestar, porque seguramente le voy a decir que lo vamos a ver más adelante, pero quizás si usted quiere hacer una pregunta, ya para la próxima clase vamos a poder darle la respuesta más precisa, ¿sí? Así que si alguien quiere preguntar, 2 o 3 preguntas, tenemos un ratito para hacer. Se quedaron mudos. Buenas noches. La impresión del monstruo, pastor, la impresión de los cuernos. Una sola preguntita que no tiene que ver con la clase, sino que ¿quién es el autor del libro Panorama de la Biblia para poderlo comprar? La verdad que no sé si tiene un autor, me parece que tiene Perdón, editor. Sí, Miriam. Yo lo hice, es un estudio bíblico de FIED, que es Panorama de la Biblia, se compra con los estudios bíblicos de FIED, Bien, de la Universidad Teológica FIED. Ellos son los que los editan. Ah, son los únicos. No podés Muy comprarlo bien. en librería común. Sí. Sí, yo creo que sí se puede comprar porque yo lo he visto en las librerías comunes, el libro apaisado, ¿no? Ese que se puede abrir y desplegar y se puede ver las líneas del tiempo. Listo. Gracias. Nosotros vamos a ver algunas imágenes de ese libro en las próximas clases. Nos dejó con el interrogante quién es el cuerno. Ahora tenemos que esperar una semana. Bueno, esperemos que no se nos corte la luz la semana que viene y podamos empezar a horario. Ahora, mi hijo fue a buscar el libro, así se los muestro, ¿sí? Acá tenemos un ejemplar en la casa, así que ahora se lo vamos a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Ah, Ahí. eso, claro. Pero justamente el estudio del panorama de la Biblia es lo que nos ayuda a ubicarnos en cada uno de los estudios que nosotros hacemos, ya sea de profecía o de cualquier otra historia, porque hay muchos cristianos, acá está el tradicional. Ah. Claro, no es el mismo formato que el estudio Panorama de la Claro. Biblia, pero... Este está editado por Editorial Mundo Hispano.
¿sí? Y van a ver que adentro tiene historias, por ejemplo, la del Arca de Noé, ¿sí? Y esto les va a ayudar de un pantallazo en poco tiempo poder ubicarse en la Biblia, ¿sí? Porque decíamos, hay muchos cristianos que creen que Moisés tomaba mate con Abraham y que Abraham era amigo de David, Jonatán, y que en la mesa de Jesús de la última cena estaban Ageo, Habacuc y todos los muchachos, ¿no? Cada uno de ellos vivieron en una época diferente y tenemos que ubicarnos históricamente para poder comprender también qué papel jugó cada uno de ellos en este plan de Dios, que es uno solo, ¿sí? El plan de Dios, la palabra de Dios es uno solo, llevarnos a Jesucristo. Si no hay alguna otra pregunta, los dejo que se vayan a cenar, a descansar